Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenido a su programa, entonces, que aquí por la señal de TV UGED. Oiga, como siempre, agradeciéndoles mucho el favor de su atención a esta serie de programas, que la intención es brindarle de información y colaborar con un granito de arena para que usted esté bien informado de fuentes de calidad, fidedignas, veraces, muy oportuna la información, para que usted tome decisiones cuando haya que tomar según los temas o según las cosas que estén ocurriendo por ahí en su casa, en su ambiente, en sus circunstancias, en su vida. Y hoy vamos a tener un tema formalmente interesante. Vamos a hablar precisamente del trastorno cognitivo mayor, el trastorno cognitivo, perdón, en el adulto mayor. Ya me hace falta una checadita. Oiga, y tenemos una invitada muy especial y muy contento, ¿saben por qué? Porque me da mucho gusto que últimamente estoy entrevistando a jóvenes psicoterapeutas, jóvenes que con preparación. Ahorita vamos a tener una licenciada en terapia de la comunicación humana con sus estudios de posgrado, que me va a dar mucho gusto poderla presentar y leerles pues, el currículum de sus estudios, que precisamente ella es egresada de aquí, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la licenciatura de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Y tiene un posgrado en Evaluación y Rehabilitación Neurológica en el ISEO de Guadalajara, Instituto Superior de Estudios de Occidente, especializada en trastornos del lenguaje, trastornos del neurodesarrollo y trastornos neurocognitivos en niños y adulto mayor. Imagínense si no voy a estar contento con esta especialización, y me refiero nada más y nada menos que es la maestra Ana Saraí Gutiérrez Reyes, a la cual le agradezco muchísimo su presencia aquí y le doy la más cordial de las bienvenidas. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, licenciado Víctor. Es un honor estar aquí con usted. Me da mucho gusto, gracias, pero mi público televidente también muy contento y muy agradecido. Precisamente, como dije al principio, personas jóvenes, ampliamente preparadas y a disposición para la comunidad de nuestra ciudad de Durango y del estado. Bienvenida. Vamos a hablar precisamente del trastorno cognitivo del adulto mayor, ¿verdad? Así es, el deterioro cognitivo. Envejecer es normal y es parte del proceso normal de la vida, ¿no? Pero ya cuando se presentan ciertas señales, pues hay que prestar atención, porque esas señales ya pueden derivar a lo que es un deterioro cognitivo leve o una demencia. Hay que especificar bien las diferencias, ¿verdad? Así es. Trastorno, vaya, el deterioro cognitivo del adulto mayor que pudiera ser derivado del envejecimiento. Así es, pues sabemos que el envejecimiento normal son ese cambio de conjuntos naturales que se dan de manera biológico, psicosociales, que pues van afectando en la parte del desarrollo, pero no afectan ni la autonomía ni la independencia de la persona. Mientras que cuando hablamos ya de un deterioro cognitivo, pues vemos que hay un desbalance que afecta a los dominios neurocognitivos, como es el lenguaje, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, las habilidades visoespaciales, y que se ven afectadas y que pueden afectar o no la independencia de la persona, dependiendo de si es un deterioro cognitivo leve o un deterioro cognitivo mayor, ¿no? ¿Se puede registrar, digamos,
¿qué edad abarca el adulto mayor? Y luego, ¿dónde situar, digamos, este deterioro? Ujú. El deterioro cognitivo leve, que ya el DSM-5-TR ya lo maneja como trastorno neurocognitivo, ya se maneja de manera diferente, ya que la parte del adulto mayor, pues ya se maneja de los 65 años o más, ¿no? Y a partir del 2030 se ve que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice que va a haber un incremento de 6 cada 6 personas que va a tener 60 años o más. Ya se maneja como un envejecimiento normal, ¿no? Pero en la parte del deterioro cognitivo o trastorno neurocognitivo leve o trastorno neurocognitivo mayor es diferente, porque hoy en día se demuestran en estudios que pues se puede dar incluso a partir de los 35 o 40 años, porque dependen de diferentes factores, de factores metabólicos, de factores que tengan que ver con enfermedades cardiovasculares, de diferentes factores, ¿no? Entonces es diferente. Ok, entonces tenemos un amplio gama de posibilidades del deterioro dependiendo de factores. Así es. El deterioro cognitivo en el adulto mayor, ¿cuáles serían sus características, su prevalencia o su descripción del deterioro? Bueno, el deterioro cognitivo leve, aquí se observan señales de alerta como por ejemplo que la persona se pierda en lugares conocidos, se le olviden eventos importantes como son las fechas de cumpleaños, incluso dónde está ubicado. También hay cambios de personalidad o cambios en el comportamiento. Por ejemplo, una persona que antes solía platicar mucho y de repente pues se muestra un poco más irritable o apático en cuanto a conversaciones. También es una persona que durante muchas veces en el día pregunta la misma pregunta constantemente. Entonces hay señales de alerta que nos muestran que pues hay un deterioro, ¿no? ¿Existe, digamos, en el ámbito de relación interpersonal con los adultos mayores, que a ellos les sucede que dónde dejé los lentes y dónde dejé las llaves y dónde dejé, digamos, el teléfono? Esto también se puede presentar estos detalles de memoria. Sí, pero hay que recordar que no todo olvido es demencia. Hay olvidos que se van dando de manera natural. Pues podemos, no sé, dejar las llaves y ya después nos acordamos. Pero en el deterioro, pues no se acuerda la persona nunca dónde dejó las llaves o nunca se acuerda cuándo fue la fecha de cumpleaños. Entonces, no todo olvido es deterioro, sino que pues incluso los jóvenes podemos tener a veces estos olvidos de que dónde dejamos las llaves o dónde dejamos el celular, ¿no? Okay. Ajá, y son derivados a diversos factores. Okay. Entonces, a los adultos mayores que se nos olvidan dónde están las llaves y nos acordamos, no se preocupen, nos pasa. Lo malo sería que es una diferencia, el hecho de que no se acuerden ni que se le olvidó. Así es. Y aparte de que en el deterioro cognitivo una de las características principales es que la persona pierde autonomía y pierde independencia de sus actividades. Como ya se le olvidaron dónde están las llaves, pues también se le empiezan a olvidar otros hechos de que ya no sabe cómo manejar la parte del dinero, la parte de las finanzas, de que se olvida en ciertos lugares, de que no sabe dónde está ubicado, hay desorientación. Entonces hay rasgos muy característicos donde se puede decir que hay un deterioro cognitivo. Ok, entonces tiene sus especificaciones. También pudiera atribuírsele algún tipo de irregularidad o deterioro derivado de ingesta de medicamentos. Así es, la ingesta de medicamentos, incluso deficiencia de vitamina B12, hay factores de riesgo que están involucrados con enfermedades cardiovasculares, como es también la parte del colesterol alto, la diabetes, la hipertensión, y pues que ciertos medicamentos tienen que ver con esta parte, ¿no? De que se pueda presentar factores de riesgo que son derivados a un deterioro cognitivo. Entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales.
Así es, el diagnóstico es muy importante de hacer porque hay diferentes, como puede ser deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo mayor, que ya es un tipo de demencia, que son derivados a causas de no sé, una enfermedad de Alzheimer, una demencia de tipo vascular, una demencia de tipo de cuerpos de Lewy. Entonces, no todas las demencias se tratan igual y no todas las demencias tienen las mismas características. Por lo tanto, el diagnóstico correcto es esencial para que se pueda dar un tratamiento adecuado, ¿no? Ok, hay mucho temor a nosotros los adultos mayores cuando existe un deterioro cognitivo leve que de alguna manera pudiera influir este temor, esta ansiedad por no recordar, por tener estos detalles y haga que se incremente la falla. ¿Me explico? Sí, bueno, eso también depende mucho de los factores de riesgo. De los factores de riesgo y de la reserva cognitiva que tenga la persona. ¿Qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva es la capacidad que tiene la persona para seguir funcionando su cerebro. Son como que, imaginemos que nuestro cerebro es una ciudad y que tiene muchas calles. Entonces, en esas calles, una calle se bloquea. ¿Y qué agarramos? Pues una vía alternativa que nos llegue al mismo destino, ¿no? Eso es la reserva cognitiva, nos ayuda a que tengamos varias vías alternativas para que nuestro cerebro siga funcionando. Y a partir de ahí, pues nosotros, a partir de esa reserva cognitiva que tenemos y de los factores de riesgo que podamos tener, que pueden ser modificables, pues ahí podemos trabajar puede trabajarse la parte del deterioro cognitivo. Ok. Público televidente, nos damos cuenta cómo pudiéramos estar de alguna forma tranquilos, porque los deterioros cognitivos leves se nos presentan y hay que ver las circunstancias, hay que ver factores de etiología, hay que ver detalles que nos pueda el médico tratante o la persona que nos va a atender hacer un diagnóstico diferencial cuando es un trastorno cognitivo leve y cuando es uno mayor, por ejemplo, con el trastorno de el Alzheimer, que tiene sus particularidades de sintomatología, de cómo se va presentando la dependencia, independencia, digamos, la nueva adaptación del cerebro y muchas cosas que tenemos a la mano. Le voy a suplicar, nos espere un segundito y regresamos. Continuamos con su programa, entonces que, oiga, qué interesantísimo, nos están dando pues, una livianadita, una sobadita del lomo, precisamente porque nosotros tenemos deterioros cognitivos leves, de alguna manera normales, y nos están especificando normales, esperados y de tener cuidado. Y otra cosa ya, pues una demencia, como sería el Alzheimer. Pero primero vamos a puntualizar. Maestra, ¿cuándo no es Alzheimer y que hay un deterioro cognitivo? ¿Cuándo no es? Es una pregunta muy importante. ¿Cuándo no es una demencia o un deterioro cognitivo? Hablamos de cuando la persona conserva su autonomía e independencia, a pesar de que puede ver olvidos o que, por ejemplo, que aprenda cosas de una manera más lenta, pues se conserva y se preserva la parte del lenguaje y el comportamiento. Y también pues se preserva esta parte de autonomía e independencia. Es decir, subrayamos, público televidentes, que la persona, el adulto mayor, de alguna manera conserve su autonomía. Así es. ¿Verdad? Y conservar la autonomía no quiere decir que no vaya a haber algún fallo digamos, de memoria, de identificar alguna palabra, recordar algún nombre, etcétera, etcétera, que sería, digamos, algo que nos puede ocurrir sin que necesariamente sea un trastorno mayor o una demencia. Así es. ¿Verdad? ¿Qué otros, digamos, existe la agnosia, apraxias, afasias, de alguna manera pueden ser leves?
Sí, se pueden generar leves, pero ya estamos hablando que son parte de la sintomatología dentro de una demencia, ¿no? Por ejemplo, pues en la enfermedad de Alzheimer, pues se maneja la demencia, que es como cuando ya se ven alterados varios dominios neurocognitivos, aparte de su lenguaje, la atención, la memoria, y que esos van avanzando de manera progresiva. Ahí ya está más especificado, ¿verdad? Así es, porque se ven afectados uno o más dominios. Y estos sí van afectando lo que es su autonomía y la independencia de la persona. Ok, hablando ya de la demencia del Alzheimer, ¿cómo sería un ejemplo, maestra, de perder la autonomía para el público televidente? Sí, un ejemplo de perder la autonomía en una enfermedad de Alzheimer o demencia es cuando la persona ya olvida las cosas y ya no recuerda, incluso la parte de reconocimiento facial, la persona ya no empieza a recordar rostros. Se puede decir que presenta prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer rostros. También pues va presentando esta incapacidad para recordar nombres, para recordar hechos que pasaron hace poco. Su memoria de trabajo y de corto plazo pues se van viendo afectadas. Va viendo también cambios en el comportamiento, ¿no? Porque pues se muestra más irritable, se muestra más apatía en cuanto a las actividades. Y eso deteriora su autonomía. Así es. Por ejemplo, ahora, ya no sabe cómo vestirse, vaya. Así es también, porque pues es saber que esto va afectando a su cerebro. No es algo que él quiera hacer, simplemente que ya pues esta deficiencia pues va afectando su cerebro y se ven afectados en la parte de su lenguaje, la parte de su memoria, de la atención, de las habilidades visoespaciales, incluso las motoras. Ok, entonces, maestra, si una persona adulto mayor presenta deterioro y estamos queriendo evaluar si en lugar de servir a la leche, el chocomil, le sirve café en las cantidades proporcionales, no se da cuenta y está mezclando, digamos, en la receta al revés, ahí hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado porque estamos hablando de una secuencia y son secuencias que él ya había hecho antes. Entonces, si empieza a presentar esta dificultad en la que pues se va afectada una secuencia, ya sea al momento de cocinar o al momento de vestirse, pues hay que prestar atención a esas señales. Ok. Hay el temor de la gente que al existir un familiar con antecedentes de demencia en el sentido de Alzheimer, que pueda influir para que ahora al familiar cercano le dé la demencia Alzheimer, ¿puede ser? Sí, bueno, hoy en día sabemos que sí, la genética, el que una persona tenga antecedentes con familiares con algún tipo de demencia afecta. Lo que hoy nos ayuda son los factores de riesgo, ¿no? Hoy sabemos en día que la mayor de los factores de riesgo son prevenibles, son modificables. Okay. Entonces, al saber esto, nos ayuda al saber que el 30-45% de los casos de demencia a nivel internacional son prevenibles y en México el 56%. Entonces, al tratar estos factores de riesgo modificables, que son como, no sé, la parte del control de las enfermedades, como es la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, el tabaquismo, el alcoholismo, también la parte de una depresión no tratada, todos estos tipos de factores que son modificables, pues nos ayudan a que se pueda disminuir una demencia, ¿no? Ok, entonces los factores de riesgo son los que mencionó y tenemos la oportunidad precisamente de prevenir. Así es, sí, porque como también hay factores de riesgo modificables, también hay factores protectores, que son los factores protectores, aquellos factores que nos ayudan a cuidar de nuestro cerebro, ¿no? Cuidar de nuestro cerebro es cuidar de todo nuestro cuerpo.
porque pues en la actividad regular, la actividad física regular, el hacer ejercicio, el aprender nuevos idiomas, incluso el aprender a tocar instrumentos, ahí estamos cuidando de nuestra reserva cognitiva y creando nuevas conexiones. Siempre se van creando nuevas conexiones, incluso ya cuando estamos adultos y que somos más grandes, vamos creando nuevas conexiones al aprender nuevas cosas. Maestra, ante un deterioro cognitivo leve, se nos olvidan los lentes, el teléfono, etcétera, que es, digamos, esperado, pero nos asusta. Y eso sería retardar la posibilidad de ayuda preventiva, así es. Creo que es prestar atención a los detalles, prestar atención a que pues si estamos teniendo ese tipo de olvidos, ok, ¿qué más está pasando? Se nos están olvidando las cosas, en la atención estamos más dispersos, estamos en un lugar y se nos están olvidando por qué estamos ahí, o si estamos viendo cambios en nuestra personalidad. Y creo que al principio el adulto mayor no ve esos cambios, los ven sus familiares, ¿no? Entonces hay que prestar atención a esos cambios para pues poder acudir al profesional adecuado que nos pueda dar un tratamiento, ¿no? Ok, entonces también va a depender, maestra, de que la familia o las personas que están alrededor del adulto mayor perciban y de alguna manera promuevan la asistencia a una evaluación, ¿no? Así es, la evaluación que se vaya a hacer al adulto mayor es muy importante, pues ahí se revisa la parte del historial médico, el historial clínico, se hacen las pruebas neuropsicológicas adecuadas para revisar qué dominios neurocognitivos se ven afectados, así también se hacen pues pruebas de neuroimagen, porque a veces no se sabe qué tipo de demencia tiene, a veces se tienen que hacer electroencefalogramas o otro tipo de estudios de neuroimagen que nos digan qué tipo de demencia pueden tener la persona. O no tener. O no tener, así es, y que se pueda llevar pues el tratamiento adecuado, ¿no? Okay. Entonces el papel de la familia es muy importante porque no solo se ve afectado el adulto mayor, sino también la familia. Sí, es decir, es una situación que pues es angustiante y se va posponiendo y posponiendo cuando tenemos elementos de carácter diagnóstico que nos pudieran ayudar, bueno, a confirmar un proceso demencial o bien un deterioro cognitivo leve o menor que pudiera contrarrestar o cambiar la posibilidad de llegar a una demencia como sería el Alzheimer, ¿verdad? Así es, y pues también darle importancia al papel del cuidador. El papel del cuidador es muy importante en esta mejoría que pueda tener un adulto mayor con alguna enfermedad de Alzheimer o algún tipo de otro tipo de demencia, ¿no? Es muy importante el papel del cuidador y el autocuidado del cuidador. A veces no se nombra esta parte y es muy importante porque si el cuidador no está bien, no puede cuidar también bien al adulto mayor, ¿no? O sea, ya cuando se está establecido el diagnóstico de Alzheimer, el cuidador es una parte esencial. Así es, porque al hablar de una enfermedad de Alzheimer, hablamos de una demencia que es progresiva y que va avanzando, no va a parar. Entonces es una enfermedad que va avanzando progresivamente y de manera lenta, entonces en algún momento la persona pierde su autonomía e independencia y es cuando necesita del cuidado, del cuidador. Ok, es decir, de alguna manera formalmente capacitada y luego apoyada en su ámbito emocional, ¿verdad? Así es. Para hacerle frente a pues todos los síntomas que pudiera presentar que impactan. Sí, así es, son enfermedades que son neurodegenerativas, entonces van afectando no solo al adulto mayor, van afectando a todos los que están a su alrededor, a la familia, porque pues cambia el entorno, cambia todo el entorno, cambia cómo la persona incluso te va reconociendo, cambia que incluso a veces la persona no te va a reconocer, entonces cambia el entorno y lo va afectando, por tanto, pues es muy importante también cuidar la salud mental de ellos, ¿no? Público televidente, fíjese qué interesante precisamente el hecho de tener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico diferencial, cuándo es y cuándo no es. Cuando no es un Alzheimer, que es un deterioro
leve, menor, cognitivo, entonces el pronóstico es completamente diferente y el tratamiento. Y también nos va a servir precisamente de prevención para no llegar a caer al Alzheimer o bien retrasarlo o tener o mejorar su calidad de vida del adulto mayor. Les voy a agradecer mucho el favor de su atención, maestra, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Encantado. Público televidente, nos vemos a la próxima, muchas gracias.